Buenos días y bienvenidos a la Iglesia del Pacto, este primer domingo del nuevo año, el año del Señor 2021. Mi nombre es Dave Grindelwald, soy el pastor, eh, un pastor aquí en la iglesia, y me da gusto estar aquí con ustedes escuchando la palabra de Dios. Y algunos avisos mientras empezamos. Eh, Empezamos unos ministerios esta semana, la clase de inglés como segunda lengua. El miércoles también estudios bíblicos en español la otra semana. Y tenemos el desayuno de hombres también el viernes, y tenemos boletines también allá afuera. No estamos usando cajas con sobres, sino estamos haciendo eh, estos sobres para los donativos, los diezmos y sus ofrendas. Hay otros avisos también, si quieren ser añadidos nuestra en nuestra comunicativo, en nuestra boletín informativo. Por favor, también los animamos a que se inscriban en la página web. Ahora venimos a alabar a Dios y intentamos, eh, queremos hacer un servicio. eh, Estamos buscando la ciudad que venga. Esos son los temas del servicio completo. Entonces hoy vamos a estar viendo esto. Vamos a Salmo 107, buscando una iglesia de Salmo 107, versículo 1 al 7. Den gracias al Señor porque Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. Que lo digan los redimidos del Señor, a quienes redimió del poder del adversario, a quienes reunió de todos los países del oriente y del occidente, del norte y del sur. Vagaban perdidos por pajares desiertos sin dar con el camino a una ciudad habitante, hambrientos y sedientos. La vida se les iba consumiendo. En su angustia clamaron al Señor y Él los libró de su aflicción. Los llevó por el camino recto hasta llegar a una ciudad habitable. Que den gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillas en favor de los hombres. Él apaga la sed del sediento y sacia con lo mejor al hambriento. Oremos. Padre Celestial, te damos la alabanza que tu nombre merece. Y ahora, Espíritu Santo, recibe estas alabanzas y redímenos y para que te alabemos. Y te reúnes a la gente del norte y sur, este o oeste, y que no tenemos ciudad donde no habitábamos. Tú nos tomaste y nosotros estamos aquí reunidos. Unimos nuestras voces alabando al Rey. Amén. Vamos, alabemos al Rey.
sigamos cantando alabanzas al Rey. ¿Pueden tomar asiento? Vamos a dar la lectura del Antiguo Testamento de Miqueas, y Miqueas nos dice que es necesario para agradar a Dios, y bajo su inspiración dice que primero va a tomar el regalo de Miqueas 6. Se complacerá el Señor con miles de carneros, con 10,000 arroyos de aceite. Ofreceré a mi primogénito por mi delito, el fruto de mis entrañas por mi pecado. Ya se te ha declarado lo que es bueno. Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor: practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte delante de tu Dios. Vamos a cantar otra vez, ponernos de pie y entonar el canto Amémonos unos. Hoy cantemos de la gloria. Love and sing and wonder, let us praise the
Tomen asiento, por favor. Nos preparamos para confesar. Tenemos un llamamiento a la confesión que viene de Isaías 57, 14 al 57 y 14 al 15. Confesar propiamente. Y habla acerca de un espíritu humilde. Y eso es lo que nos llama Isaías. Y se dirá: construyan, construyan, preparen el camino, quiten la obstrucción del camino de mi pueblo. Porque lo dice el excelso y sublime que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en el lugar santo y sublime, pero también con el contrito y humilde de espíritu, para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados. Tomemos algunos momentos en confesión en silencio delante del Señor. Padre, pedimos por tu perdón, por nuestro pecado constante. Somos como Pablo, que dijo que hacía las cosas que no debía hacer y no hacía lo que debía de hacer, aunque intentaba. Somos igual y corremos a ti por perdón. Y tú tienes las palabras de vida eterna. Y en nombre de Jesús oramos. Amén. Las buenas nuevas es que estamos seguros de nuestro perdón y adquirimos esto de Romanos 5, 6 al 11. Dice así: a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado, Cristo murió por los pecadores. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreve a morir, persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón, por medio de él, seremos salvados del castigo de Dios. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo eso, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a él ya hemos recibido la reconciliación. Profesamos ahora lo que creemos, unimos nuestras voces como lo hacemos siempre con los santos que han ido antes de nosotros y que están vivos ahora, y todos los que están en esta gran ciudad donde estaremos juntos. Ahora, cristiano, ¿qué crees? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, quien fue concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María, sufrió bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió al infierno, al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Pónganse de pie y vamos a cantar la doxología juntos. A Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eternal Consolador, unidos todos alabad. Amén. Oremos, por favor. Padre del cielo, oramos por nuestra iglesia, por nuestra ciudad, por nuestro estado, por nuestra nación. Y venimos juntos en unidad y en compañerismo que solo el Evangelio puede traer. Así que pedimos que tú lo hagas, que tú traigas unidad a nosotros en este tiempo de dificultad. Y también
Oramos por los enfermos, aquellos que están entre nosotros o en nuestra iglesia, alrededor de nosotros, con distintas relaciones, que tú des consuelo y alivio a aquellos que están luchando con COVID. Quizás algunos de nosotros conocemos a alguien que está luchando con esto, y que tú nos fortalezcas y que en este tiempo tú traigas sanidad. Oramos por las mamás que están esperando bebés, por Laurel y Rachel, que sus bebecitos estén a salvo y que traigan a bebés saludables. Y oramos para que ellos no conozcan un día en que Jesús no fue invocado en su hogar, y que ellos puedan transferir su fe y como si fueran su fe de ellos también, y que ellos puedan clamar a Cristo como por ellos mismos, y que el evangelio siga expandiéndose. Oramos por nuestros misioneros, por aquellos que están siendo proclamados el perdón de los pecados. Fortalécelos, Señor, financieramente, espiritualmente, emocionalmente, y que tú conoces sus problemas, los problemas que están luchando, y los ponemos en tus manos, Señor. Y oramos todo esto con fe y gratitud. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor. Les recuerdo que la meditación está en el boletín, y con nuestro dice que el futuro, que es inspirado y marca nuestro presente, y nos dice a dónde vamos, y nos dice cómo vivir ahora en el presente. Para vivir responsablemente en el presente requiere que nosotros podamos estar a cuentas con nuestro futuro, y es lo que quisiera que viéramos este domingo en Hebreos 13, que habla acerca de la ciudad que viene. Por favor, escuchen o sigan nuestro texto de Hebreos 13, 8 al 17. Jesucristo es el mismo hoy y siempre, y no que el corazón siga estando por gracia y no por alimentos rituales de que nada aprovechan a quienes los comen. Nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que ofician en el tabernáculo, porque el sumo sacerdote introduce la sangre de los animales en el lugar santísimo como sacrificio por el pecado, pero los cuerpos de esos animales se queman fuera del campamento. Por eso también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, sufrió fuera de la puerta de la ciudad. Por lo tanto, salgamos a su encuentro fuera del campamento, llevando la deshonra que él llevó. Pues aquí no tenemos una ciudad permanente, sino que buscamos la ciudad venidera. Así que ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. No se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. Añadí el versículo 8 a nuestra pasada 8, empezando el 9. Toma este lugar. Dice, Jesús es el mismo hoy y siempre, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Son buenas noticias para nosotros, porque significa que los tiempos que están cambiando, las circunstancias que están cambiando, y que tenemos muchos problemas últimamente y con las pandemias y muchas otras cosas, adversidades, lo sabemos. Y muchas veces, y es todo esto lo ponemos en
Cristo Jesús. Eso los teólogos le llaman la inmutabilidad, la cosa que no cambia, la naturaleza de Cristo. Cristo nunca cambia. Y el texto que estamos viendo en el versículo 9, y que sigue esta idea de que si Jesús es el mismo, entonces no te alejes por algo nuevo o extraño. Y esto es exactamente lo que está pasando. Los cristianos hebreos están puestos aún guiados por doctrinas que son ajenas al Evangelio. O sea que no siguen lo que el Evangelio está diciendo en el capítulo 5, 11 dice que ellos han sido como sordos, ya no escuchan bien. El hecho de que estaban considerando esas cosas que están dejando muestra su inmadurez y su inestabilidad, y que necesitan ser recordados de la constancia perfecta de Jesucristo. Así que no sean empujados o llevados por otro lugar, pero claro, por enseñanzas que son diversas o extrañas. Diversas tiene la connotación de un número, que son muchos, y extraño que el contenido o el significado de estas cosas diversas. Es verdad, ¿verdad? Aún hoy hay muchas ideas erróneas acerca de quién es Jesús y qué hizo. Y alguien dijo, bueno, hay muchísimos Jesuses allá afuera. Y los teólogos dicen que hay muchas herejías a través de la historia de la iglesia que se refieren a Jesús, que hay más en cualquier otra teología. Hay muchas preguntas a responder. ¿Fue su nacimiento virginal es literal o simbólico? ¿Cuál es la unión de sus dos naturalezas, Dios y hombre? ¿Cómo funciona eso? Muchas enseñanzas erróneas también alrededor de esto. ¿Y dónde empieza su humanidad? Si él no tenía pecado, ¿por qué fue bautizado? ¿Por qué? ¿Cuál fuera su naturaleza? Bueno, por su muerte sacrificial. ¿Era un ejemplo moral para tratar de ser como Jesús? ¿O hay más? Claro, Él es nuestro Salvador, no es un ejemplo moral, ¿verdad? Pero ¿cuál es su extendimiento de su sacrificio? ¿Por quién murió? ¿Solamente los electos o por todos? Etcétera, etcétera. Hay muchas preguntas que tenemos que responder. Y muchas herejías a través de la iglesia, a través del tiempo de la iglesia, muchos lo hacemos, errores de la cristología de Jesús. Los diferentes credos de las diferentes fees, hemos visto el credo de los apóstoles, hay mucho contenido a hechos detallados acerca de Jesús. Joel Osteen enseña una cristología de implicación. Dice, no es directa, sino dice, nunca mencionó el pecado, Joel Osteen, porque hace que la gente se sienta triste, y Dios nunca quiso que su gente se sintiera deprimida. Bueno, eso es una cristología herética, porque el pecado está fuera. Ya viste que por la cual Jesús, su trabajo fue llevar el pecado a la gente. Y la otra fue para producir la justicia en nosotros. Pero si quitas el pecado, entonces solo tienes un ejemplo moral para ser justo, y no todo el pago completo. Y es un ejemplo de ser bueno. No hay necesidad de un sacrificio porque no hubo pecado. Entonces, esta idea del sacrificio por pecado es central en el corazón de la cristiandad. No sé si ya creo que ya no la hacen, pero en Campbell's, las latas de sopa de Campbell hacían una pirámide, muchísimas, una torre completa de llegar ahí. Bueno, dejaron de ponerlas juntas porque quizás como por niños como yo, que alcanzaban y quitaban la lata de hasta abajo, ¿verdad? Y todas las latas se caían, ¿verdad? Bueno, es lo que pasa cuando tratas de quitar
Él, él, el sacrificio por el pecado de esta torre. Entonces la torre cae en la cristiandad, ¿verdad? Es fundamental. O como la iglesia romana católica, según el purgatorio, es un lugar, si es, está, este, un poquito antes de llegar al infierno, pecados no tan fuertes, no tan grandes, ¿verdad? Si mueres con pecado moral, vas vas al infierno. Pero si vas si mueres con un pecado, un pecadito chiquito, entonces vas a purgatorio, donde el pecado los que están en la tierra pagan indulgencias o este hay el banco del mérito, ¿verdad? Donde todos los santos que son buenísimos han hicieron mucho más de lo que era necesario para su propia salvación y sus buenas obras. Es lo que yo pensaba que puedes, bueno, podías comprar para la abuela, ¿verdad? Mis indulgencias, y eso no tiene sentido para mí. La iglesia romana dice que ellos dicen que Joel Austin está mal porque si hay pecado tenemos que hablar de él, pero cómo la forma en que se lleva a cabo está mal. Eso nos está diciendo que todo a través de la escritura, el pecado, el trabajo de sacrificio de Cristo está completo. Él te lleva hasta el final, hasta el cielo o al infierno. Sin, dice, los santos o los sacerdotes, cualquier cosa, todo este problema, cuando yo iba creciendo como en la iglesia católica, yo luchaba con mi fe y lo que estaba pasando en purgatorio no tenía sentido para mí. Yo me acuerdo que estaba yo en los funerales y yo, digamos, era la abuela que se había muerto y todos sabíamos que tenía un mal temperamento y tenía esa, ese el alcohol que tomaba escondido. Nunca había matado a nadie, pero probablemente está en el purgatorio, no en el cielo, no en el infierno, no en el cielo porque no se lo merecía, porque ella no se había confesado por 3 meses antes de morirse, entonces eso me confundía mucho. ¿Qué es todo esto? Entonces, ¿qué implica todo esto acerca de el trabajo salvador de la vida del creyente? El judaísmo dice que hay un Mesías, sí, el Mesías del Antiguo Testamento, pero Jesús no es. El Mesías para ellos todavía viene, está en camino. O los testigos de Jehová dicen en Hebreos 1, dice, ellos dirían que Jesús, él era un hijo de Dios, no el hijo de Dios. Ellos cambian su traducción para que entre bien. Así que, ¿cómo se aplica a nosotros para nosotros hoy? Bueno, lo que quiero decir es que es posible tener toda la doctrina según Jesús, pero aún vivir como si no fuera así. Pablo está luchando con esto. Las cosas que no debía de hacer o hace lo que debería de hacer. Piensen un minuto, por favor. ¿Cómo se ve esto para nosotros en el día de hoy? Bueno, es- muchos cristianos quizás tienen odio, enojo, chisme, pasividad en la fe, o tienen una vida de oración muy, muy débil. Quizás no estamos, está- no estamos siendo infieles a nuestra esposa, pero estamos pensando, imaginando cosas negativas de otras mujeres en nuestra mente. O quizás pasamos una luz, saltamos una luz del tráfico, pero el escritor dice, no busques otras doctrinas, más bien quédate con Jesús. Tenemos, tenemos estas doctrinas que pueden tener un poquito o nada, por lo cual Él vino, que Él puede ser nuestro sacrificio. Y Hebreos nos está diciendo esto.
y están quieren regresar al sistema sacrificial anterior, porque Jesús, el seguir a Jesús, ha llevado a mucho sufrimiento, por lo menos es lo que pensaban. Así que seamos recordados, dice el escritor, que la cosa que están contemplando dejar es la misma ayer, hoy y siempre. No lo abandones por todas las cosas, pequeñas cosas que son inciertas, que sustituye Jesús. Así que para ayudarnos es la diferencia, que estamos por gracia, vivimos por gracia, o fortalecidos por comidas, como él lo llaman, añadiendo al sacrificio, a los sacrificios que no benefician a aquellos que usan ese sistema de la comida, o para eh, poner la paz en Dios. Eso no funciona. Y el siguiente versículo, ¿qué tipo de comida se está hablando? ¿Verdad? Es muy interesante para mí. Se refiere a los versículos en Levítico, pero sí están muy, como el sacerdote tenía el derecho, después del servicio, llevarse la carne y la comida que había sobrado del sacrificio y comérsela en su casa. Y él podía hacer eso. En el año del sacrificio, la carne era tomada afuera del santuario y se quemaba por completo. Y el escritor está haciendo un paralelo a Cristo. Dice, tenemos un altar del cual el Antiguo Testamento, el sacerdote no le queda nada de carne. Tenemos un altar donde no tiene que ver con comida. No hay nada de esto para sacrificar. No hay nada que quedó. Completamente se consumió por el fuego de Dios. Cristo Jesús fue completamente sacrificado. En otras palabras, no hay un pecado siquiera que no haya sido pagado por la muerte de Cristo Jesús. Y esta idea de tener un altar es un concepto muy importante. Es el lugar de sacrificio, y el punto principal tiene que ver con cómo nosotros podemos ser justos con Dios. Y esto pasa en este altar. Dice un versículo, sin el derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y en el altar es el lugar donde esto toma lugar. En el versículo 10, si aquellos creyentes en Cristo, tenemos un altar que no está en un templo físico o una tienda, una casa de campaña en algún lugar, pero es más real y efectivo ante el trono de Dios. Y es real, el, el santísimo, el lugar santísimo en el cielo. Tenemos que entender esto, lo que el escritor está diciendo, que el altar en el templo o la campaña no sirve de nada en salvación efectiva. Él está diciendo, no. Dice, no hay altar. No hay altar para nada, no hay. Hay uno. Tenemos esta expresión, no tires lo bueno con lo malo. No por tirar las cosas tires lo bueno con lo malo, no. Si ayuda a pensar en términos físicos, que el altar real es la cruz. Pero aún así, la realidad más grande espiritual es lo que la muerte sacrificial en la cruz, lo que Cristo ha completado ante Dios. Algunas tradiciones, como la Iglesia Católica, dicen, todavía tienen altares en su iglesia. Y yo era un niño del altar. Creo que era como un acólito, ¿verdad? Un nombre chistoso. Yo era el más alto, así que yo siempre llevaba el poste con la cruz, y yo siempre dirigía las procesiones en los días especiales. No es lo que está hablando el versículo 10, aunque la Iglesia Católica justifica todo esto en tener los altares en las misas. La cruz era el último altar. Fue el último altar, porque después de hacer un sacrificio Cristo en 4 lugares distintos, Él se sentó. Él dijo, ya terminó.
para algunos otros creciendo en la Iglesia Católica, es que todas las cruces y los crucifijos que había en cada salón, en cada casa, todo alrededor de las iglesias, aún en joyería, en todas ellas, Jesús está en esas cruces. Y mientras la misa está demostrada, Cristo fue resacrificado una y otra vez. Así que Él parece que no puede quitarse de la cruz, porque Cristo está ahí, colgado todavía. Pero el escritor dice, tenemos un altar en el cual el sacerdote no tiene derecho de comer. No hay parte del sacrificio que sobre, como en el Antiguo Testamento los sacerdotes lo tomaban para comer, porque todo el trabajo sacrificial ya ha sido hecho, ha sido cumplido. Y cualquier sacrificio que queda en el versículo 15 dice, nosotros traemos el sacrificio de alabanza, de adoración. Lo que queda es gozarnos, dar gracias y alabar. Así que hay una señal de cerrado. Está en el altar del Antiguo Testamento y un letrero grande que dice abierto para negocios en el altar de alabanza en el cielo delante de Dios. Y aparentemente los que estaban diciendo de estos nuevos cristianos, la cristiandad no era efectiva porque no tenía altar. Bueno, no, sí tenemos un altar. Es una cruz vacía y regularmente traemos sacrificios de adoración a nuestro Padre por esa cruz. Y bueno, aprendemos más acerca de lo que pasó cuando estudiamos esta frase que dice lo que pasa afuera del campamento o afuera de la reja. ¿Qué significa? Cuando habla del campamento, habla acerca del Éxodo 2. El campamento iba moviéndose cuando era cuando dice rejas, habla acerca de las rejas de la ciudad o de Jerusalén y lo usa intercambiablemente, pero es esta misma idea. Y los animales se mataban en el día del sacrificio y se llevaban afuera del campamento, según Levítico 16:27, y se quemaban por completo. El lugar del campamento era santo, pero el lugar fuera del campo era un lugar que no era santo. Así que el lavamiento ceremonial era requerido antes de que el hombre que entrara de fuera. En Levítico 16, 26 al 28 dice, el autor de Hebreos dice algo significante en el versículo 12, que Jesús hizo eso también, que Él también sufrió afuera de las rejas de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén estaba entre paredes y estaba en el desierto, ¿verdad? Y Jesús va afuera a un lugar que no es santo y hace un sacrificio de él mismo. Y es lo que él hizo esto en versículo 12 y es lo que les llamó la atención para que lo santificara a ellos por medio de su sangre, precisamente en este lugar que no era santo. Quizás era muy, muy difícil entender. El Calvario fuera de la ciudad era que no había santificación. Y en capítulo 7, 26, Jesús era el santo de Dios y solamente escucharon eso. Y la presencia del santo hizo santo lo que era previamente no era santo. Y esto o sea que Jesús, el santo, fue al lugar de donde no había santidad y para redimirte a ti y a mí, gente que no somos santos. Y ahí es donde estamos, donde Jesús nos encuentra. Un poquito más de explicación.
En Levíticos, en el Antiguo Testamento, en Levítico dice que ahí está la gente del desierto, ahí está, aunque están haciendo sus sacrificios, la carne de sacrificio, y todo esto se quedaría sin estar santo y los excluiría de tener comunión santa. Y lo que está diciendo Hebreos es que el sacrificio de Jesús fue fuera del lugar santo, y ese lugar que es sacrificado santifica a lo que hace su pueblo. Esto es grande porque Jesús, el trabajo de Jesús hace las marcas del la necesidad de los lugares santos para ritos de santificación. Estas son aún más nuevas, buenas nuevas. Las iglesias son buenos lugares, pero no son santos en el sentido de solamente tener un pie aquí en este lugar no te hace santo. Pasando en un garage no te hace un carro, o pasar tiempo en la iglesia no te hace santo. Hay algo que pasa afuera. No hay más lugares especiales, mágicos, como la gente pensaba o estaban pensando por mucho tiempo. Así que piensen, ¿qué significa esto? Jesús se está identificando a sí mismo con el mundo, con su falta de santidad, y no podían acercarse por su pecado, y Jesús se acerca a nosotros en la persona de su santidad, que en nuestro lugar que no es santo, hace que nosotros podamos cambiarnos, y Él y lleva al lugar, al altar, al real altar, y derramando su sangre en el Calvario, Él santifica a su pueblo y nos hace santos. Santificar, esta es una palabra que se usa en Hebreos para ser algo santo, algo que no es un sacrificio, un concepto de santificación, sino está hablando acerca de quitar la culpa y lo que es malo, para presentar delante de Dios. Entonces nosotros nos hemos alejado de Dios por nuestro pecado. Es difícil para nosotros qué significaba esto para los lectores originales. Esto es algo muy impactante para la orden judía en su dependencia del sistema levítico. Los sacerdotes hacían fiesta y presentaban sacrificios por la ciudad gloriosa de Jerusalén. Y todo esto fue quitado de lo que estaban escuchando. Pero Moisés fue llamado para traer a la gente de Egipto y a su civilización. Y los traen del Sinaí a Jerusalén. Un comentarista, Westcott, dice que se les pide que dejen el judaísmo aún en sus más formas pura. Es una provisión de Dios, un sistema temporal, que su trabajo ha sido terminado. Y quizás no es tan difícil para que nosotros nos imaginemos lo que estaban pasando. ¿Has alguna vez tenido una experiencia, quizás una crisis, o generalmente una crisis de un tipo, donde se te revela que lo que estabas confiando en el sistema o la idea que que parecía que te daba apoyo y sentido a la vida, realmente no era? Les recuerdo que la seguridad de la ciudad terrenal, o los establecimientos o instituciones o cualquier religión que sea, son una ilusión. De hecho, es una misericordia severa de Dios que quita a cualquier cosa que no está, donde no está Jesús, que apoya nuestras vidas. Y esto es bueno para nosotros que pase, no importa lo doloroso que sea. Y la historia en judaísmo todavía lo está mostrando. Aún en Jerusalén, la ciudad de Dios, que es algo magnífico, dedicado a la gloria de Dios, a alabar a Dios, todo era destructible, era temporal. Y sí, en el año 70
iba a ser destruido otra vez. Y lo más importante es que los cristianos hebreos aprendieron en el versículo 14 que en esta tierra no tenemos una ciudad permanente. Ellos la querían, pero habían pensado que era la seguridad de la ciudad santa o su templo en Jerusalén, y aún estaban listos para rechazar aislarse de la vergüenza y de la cruz fuera de la ciudad que amaban y confiaban tanto, y estaban tentados a regresar al sistema en el cual la venida de Cristo Jesús lo hizo obsoleto y absoluto y obsoleto. Así que lo marcamos otra vez, hermanos y hermanas. Esta no es nuestro hogar. Tenemos una mejor dirección. ¿No lo tenemos? De aquella donde quiera que nuestros impuestos están pagándose ahora. Tienen una mejor dirección hoy. La de los impuestos ahora es temporal, una dirección temporal. Todo tu correo va a ser mandado a otro lugar, con mayúscula, otro lugar, porque dice Pedro, porque somos peregrinos y extranjeros y estamos solamente de paso en este lugar. Y quizás les ayude a pensar, alguien me dijo esto: piensas que en tu casa, en el lugar donde estás viviendo, piensas que tu casa, más como un lugar, un refugio de impuestos o un refugio de... Si piensas que es de impuestos, estás en la categoría pensando, quiero que incremente el valor, tener una casa más grande o venderla por un mejor lugar, distrito, y tiene mejor mejor valuación. Pero ¿qué quiere decir un refugio del clima? Y alguien estaba pensando, bueno, del clima es un lugar donde tú vas, te proteges, duermes y comes y descansas para salir otra vez y hacer ministerio. Es un punto de vista distinto de nuestros hogares. Así que Pedro y el escritor de Hebreos somos peregrinos y extranjeros que estamos solamente de paso. Así que no tenemos una ciudad permanente o que perdure en esta tierra, pero sí tenemos una ciudad. Pero no está en este lugar, en esta tierra. Como antes dice, no tenemos necesidad o uso para un orden levítico, pero no que no tengamos un altar. Sí, tenemos un altar, pero no tenemos una ciudad, una ciudad cualquiera, no, pero tenemos la ciudad con mayúscula. El versículo 14b, buscamos la ciudad que ha de venir. No es una ciudad hipotética, indefinida, algo que flota alrededor de lo que no es definido, algo que es vago optimistamente, pero esta es la ciudad, es real y está asegurada en Hebreos 11:1, la ciudad. ¿De qué? ¿A qué me refiero? Al reunirnos con Cristo Jesús fuera de las rejas, no estamos separados nosotros de la realidad. Lo que fue separado a nosotros mismos, a la realidad, a esta realidad que solamente es al final y eterna. Esta ciudad es descrita en el capítulo 11. Esto es el creador, es Dios. Él está haciendo una mejor país, es en el cielo. Así que el versículo 15, por medio de Cristo Jesús, no algo defectuoso o temporario, algo incompleto, pero por medio de Cristo ofrezcamos verdaderos sacrificios de alabanza, porque esto es lo que queda nada más en hacer. Todo el trabajo de sacrificio ya se hizo. Ya terminó, más que los gritos. Suponiendo que un coach ha dicho esto, se refiere a que aunque algunos segundos están en el reloj, estaban tan adelantados que iban ganándole al otro equipo, que el otro equipo ya no podía alcanzarlos. Así que lo único que daba eran en 20 segundos los gritos de victoria. Eso es lo que estamos leyendo en versículo 15.
el trabajo de Cristo. Lo ha ganado todo por nosotros. Somos peregrinos y extranjeros, solamente pasando un poquito más largo. Así que estamos pasando más tiempo alabándole por lo que ha hecho. Así que es acerca del gritar, del clamar a Dios. Ahora, noten el versículo 16. Estos sacrificios de alabanza son agradables a Dios. La gratitud por el Evangelio es una fuerza motivadora de la vida del creyente. Este es el único incienso que es agradable a la nariz de Dios. Es el fruto de los labios que reconoce su nombre. Y no como el ofrendo en el Antiguo Testamento. Este sacrificio del Antiguo Testamento no requiere comer, no requiere comida. Esto no es algo regular o regulado por algo afuera, una ceremonia afuera. No, esto es dentro de los labios. Estas alabanzas no pueden ser silenciadas por persecución o amenazas. Años antes, los cristianos, antes de que los matara el ISIS, los terroristas, antes de su muerte, ellos alababan a Dios por la oportunidad de decir su nombre mientras ellos morían. Decirlo, alabar a Dios. Mientras empezamos un año nuevo, recordemos que ellos estaban buscando una ciudad que venía y nuestra dirección ya ha llegado. Jesús, quien es el mismo ayer, hoy y por siempre, la ha puesto para nosotros. La ha escrito en rojo y dice, ¿qué más necesitamos? Oremos. Padre del cielo, ayúdanos en este día para poner nuestra... Gracias porque nos has encontrado. Estamos buscando en tu cara en la Nueva Jerusalén. Y ahora que estamos buscando, estamos deseando nuestra tierra prometida. Y nuestra tierra prometida que la has prometido. Y estamos animados en nombre de Jesús. Oremos. Y ahora cantemos. Amén. Cantemos este sacrificio de a Dios.
reciban la bendición del libro de Hebreos, siguiendo este pasaje que hablamos, y ahora que el Dios de paz, que trajo de la muerte al Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, que te equipe de todo lo bueno para que hagas las cosas buenas, que trabaja en nosotros, que es agradable para su vista. A Cristo Jesús sea la gloria por siempre y siempre. Amén. Vayamos, alabemos toda nuestra vista. Hemos sido amados por el Espíritu Santo y amémonos unos a otros y sirvamos mientras el Espíritu nos ha servido ahora. Así que tengamos una actitud de servicio mientras vamos. Que Dios les bendiga. Vayan en paz. Dios les bendiga. Amén.